Saludos chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar en esta ocasión de los factores internos y externos que propiciaron la crisis económica en nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Entonces vamos a ver cuáles fueron esos factores internos y externos que repercutieron para que se diera la crisis. Okay, tenemos que reconocer primero que todo, tenemos que centrarnos con ¿qué es el modelo agroexportador? Es lo primero que nosotros vamos a ver. El modelo agroexportador, como su palabra lo dice, son exportaciones basadas en los productos agrícolas. Entonces, si nosotros hacemos referencia a cuáles han sido los productos agrícolas de mayor demanda en nuestro país antes de 1950, porque recuerde que estamos hablando en la primera mitad del siglo XX, o sea, de 1900 a 1950. Entonces tenemos que ubicarnos antes de eso, principalmente. Entonces vamos a irnos a partir de 1830, 1840, cuando se inicia las exportaciones de nuestro país, cuando ya somos independientes e iniciamos ese modelo con el café. El mismo se va a intensificar luego de 1850 y es a partir de 1880 que se empieza a dar la exportación de un nuevo producto que es el banano en el modelo agroexportador. Entonces son dos de los principales productos que Costa Rica exporta, pero hay que hacer una diferencia muy grande entre cada uno. El café es, las ganancias se generan principalmente para nuestro país. Son los caficultores a partir de 1940 los cuales se empiezan a especializar en el Valle Central, y con ello nosotros vamos a ver cómo se expande la frontera agrícola a partir de ese momento. El banano llega como repercusión del enclave bananero para poder agilizar la exportación del café hacia Europa. Se tiene que construir el ferrocarril, y todo lo que sucede en la construcción del ferrocarril con el empréstito que se pide a Inglaterra que no alcanza, genera que se termine dando un enclave. Entonces prácticamente un enclave es la llegada de una compañía extranjera a nuestras tierras para terminar algo, pero se le tiene que dar algo a cambio. En el caso particular de nuestro país se le dio prácticamente a la compañía de Minor Cooper Kit grandes extensiones de terreno y la explotación del ferrocarril por 99 años. Entonces el modelo agroexportador se caracterizó en nuestro país porque fue un desarrollo hacia afuera. Entonces, hacia afuera, ¿cuál era el mercado? Ahora vamos a diferenciar el mercado del café y el mercado del banano. El mercado del café fue principalmente ¿cuál destino? Ahí nosotros vamos a ver. El café se destina hacia Inglaterra. En sus inicios, Europa principalmente son los compradores del café costarricense. Y luego el banano se orienta hacia Estados Unidos, principalmente. Entonces, recordemos que estos son productos de exportación, y con ello, para la producción de los mismos, tienen que importarse materias primas y otros elementos que se necesitaban para la producción de los mismos. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que reconocer muy bien ahí. Ahora, el café en nuestro país, en las características de este modelo agroexportador, por mucho tiempo fue monocultivista. ¿Qué quiere decir eso? Que era el único producto, hasta que llega más adelante el banano. Pero estas dependencias de los mercados externos van a mostrar las debilidades de depender de uno o dos productos, como lo vamos a ver. Entonces aquí lo que hay que hacer énfasis es a los factores tanto internos como externos que van a propiciar que la crisis que se va a generar en nuestro país. Entonces, si nosotros vemos las exportaciones de los productos en el modelo agroexportador, las exportaciones van a estar dirigidas principalmente a satisfacer la demanda internacional. O sea, dependemos entonces
del precio internacional, que es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Hay una dependencia entonces del capital extranjero en el modelo agroexportador, y si hablamos del cultivo del banano en nuestro país, aún más. ¿Por qué? Porque generó mano de obra, pero las ganancias se quedaban en la United Fruit Company, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que tanto el banano como el café durante este modelo agroexportador impulsaron el desarrollo de latifundios. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de qué es un latifundio, nosotros vemos que son extensas propiedades que tienen un solo dueño. ¿Ok? Ahí nosotros vamos a ver extensas propiedades con un solo dueño. Entonces, ese es un latifundio. Imagínense ustedes, los grandes caficultores de la época, como los Montealegres y todo lo demás, impulsaron esto. ¿Ok? Ahora, esos latifundios se desarrollaron principalmente para el cultivo de café, y ni que hablar después con el banano, que estuvo en una sola mano. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del modelo agroexportador? Tenemos que diferenciar en las consecuencias del modelo agroexportador. Primero, es que hay una ausencia de una política de desarrollo socioeconómico. Hay una ausencia de esa política, ¿verdad? El Estado no va a tener un control de la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros vamos a ver que se da la apertura a la inversión extranjera. Y también como consecuencia de esto, nosotros no tenemos que obviar que es el endeudamiento que tiene el país para construir el ferrocarril. Entonces, la primera deuda externa a gran escala que obtiene el país. Entonces, ahora, en un inicio la producción se realiza de manera rudimentaria. Entonces, prácticamente se centra el modelo agroexportador en el desarrollo de la tierra y nada de desarrollo industrial. Entonces, vamos a ver que los más perjudicados en este modelo son los trabajadores, la explotación principalmente. Y vamos a ver, con la repercusión de que hay una incapacidad de la población para tener acceso a los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque van a haber unas grandes dependencias. Y atenuado a esto, el surgimiento de gobiernos dictatoriales que van a estar respondiendo a las necesidades de los grandes caficultores, y sobre todo gobiernan en favor de ellos. Si no sirve el gobierno, nada más los destituimos por un golpe de Estado. Entonces, estos son, digámoslo así, este es el preámbulo que nosotros tenemos antes de 1950. ¿Hay un desarrollo económico del país? Claro que sí, el café le permitió. Recordemos que en el modelo agroexportador el café le permite un gran desarrollo. Si nosotros vemos, el café va a permitir un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque se empieza a mejorar la infraestructura, principalmente en el Valle Central. Vamos a encontrar la electrificación, el desarrollo del intercambio comercial, traer productos y todo lo demás. Pero todo esto, entonces, nosotros vivimos una etapa de dependencia del café, va a tener sus efectos. Entonces, ¿cuáles son los tres factores externos que propician principalmente la crisis? Primero, valga la redundancia, Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque participa Inglaterra. Entonces nosotros recordamos que uno de los elementos más importantes era la exportación hacia Inglaterra, y es uno de los primeros partícipes. Entonces se cierra el mercado. El cierre de mercado va a ser característico tanto de la Primera Guerra Mundial como de la crisis, así como de la Segunda Guerra Mundial. Y si nosotros tenemos esa famosa dependencia del modelo agroexportador, vamos a tener la dependencia del modelo agroexportador, todavía nos vamos a ver afectados. Recordemos que estos son temas de décimo que tenemos que reconocer cuáles fueron los efectos que se generaron para poder ver entonces en Costa Rica las repercusiones que se van a generar como tales. Entonces nosotros tenemos la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la depresión del 30 y la Segunda Guerra Mundial como los ejes primeros de aquel detonante de la crisis. Factores externos, ¿qué quiere decir? Que venían de afuera, cierre de mercado principalmente, la dependencia económica que nosotros teníamos, y entonces aumentan el desempleo, van a retomar la intervención del Estado a partir de este momento y darle un viraje a la economía del país luego de la Segunda Guerra Mundial. En la otra parte vamos a ver un poquito más sobre los factores internos.